me gustaría en este día hacer algo especial. Prácticamente casi todos los que me conocen, no digo todos, pero muchos de los que me conocéis, sabéis que tengo de cuando en cuando una manera muy particular de predicar. Y esa manera es que suelo coger un personaje bíblico, por ejemplo, el evangelista Mateo. Leo todo lo que tengo que leer y todo lo que tengo que saber de Mateo, y una vez que lo he leído, pues me invento una historia y vengo aquí, hablo como si fuera Mateo, me presento en la iglesia como Mateo, siempre digo a la iglesia que ellos deben hacer el esfuerzo de ver en mí a Mateo, y que yo trataré de esforzarme en ser como Mateo. Entonces, bueno, pues Mateo pues cuenta su testimonio. Pero claro, en esta ocasión me costaría bastante trabajo meterme en la piel de alguien que no es una persona. Alguien que no es una persona. Ya os iréis enterando quién es. De todas formas, yo siempre digo que debéis tratar de adivinar a quién o de quién estoy hablando o quién está hablando, pero insisto, en este día muy difícil me va a hacer el que pudiera meterme en los pies, porque puedo ponerme en los pies de Mateo, en la piel de Mateo, o en la de Juan, o en la de cualquier otro, pero me resulta un poco difícil meterme en la piel de alguien que no es una persona, y ese alguien que no es una persona hoy os va a hablar a vosotros. Me gustaría basar esta reflexión, digamos, en dos textos bíblicos. El primero está en 1 Corintios 1:21, y ese texto dice lo siguiente: pues ya que en la sabiduría de Dios nadie conoció a Dios mediante la sabiduría. Y fijaros cómo acaba el texto. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, que el único medio que el Señor ha utilizado y va a utilizar y va a seguir utilizando para salvarnos es la locura de la predicación. Y digo la locura de la predicación porque para el mundo la predicación es locura. Ese es el primer texto en el que voy a basar esta historia de hoy. El segundo texto está en 1 Corintios 9:16. Tanto 1 Corintios 1 como 1 Corintios 9 fue una carta escrita por el apóstol Pablo. Entonces, en 1 Corintios 9:16, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ¡ay de mí si no predico el evangelio! Y ese ay de mí es como si él estuviera diciendo: pobre de mí si no predico el evangelio. Pobre de mí si yo no predico el evangelio. Entonces quiero basar esta reflexión en estos dos textos. Pero antes de entrar en lo que es la reflexión, me gustaría poneros un ejemplo. Imaginaros que yo aparezco aquí con el teléfono, vengo con el teléfono en el bolsillo, y cuando llego aquí al púlpito el teléfono empieza a sonar, ring, ring, ring. Seguro que más de uno de vosotros pensaría: vaya con el predicador, que se le ha olvidado apagar el teléfono. Imaginaros que esto es así. Bueno, pues yo respondería que no se me había olvidado apagar el teléfono, sino que quise que sonara, porque a través del sonido del teléfono quiero enseñaros algo que hoy vamos a aprender. Pero fijaros en este detalle sobre el teléfono, sobre este predicador que sale y empieza el teléfono a sonar. Fijaros en este detalle, que el impulso de querer apagar el teléfono es porque el teléfono nos molesta. Cuando estamos en medio de una predicación y de buenas a primeras suena un teléfono, pues la verdad es que el teléfono pues nos molesta, porque estamos concentrados en la palabra de Dios, ¿no? Y todos por dentro pues estamos como diciendo: a ver si lo apaga ya, Pero bueno, ese impulso de apagar el teléfono también lo tenemos, por desgracia, con apagar las cosas de Dios, con dejar de oír las cosas de Dios. Y fijaros, ese fue el motivo.
el impulso de querer apagar, de querer dejar de oír las cosas de Dios, ese fue el motivo por el que el apóstol Pablo nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:9 lo siguiente: no apaguéis el teléfono. Perdón. Eso lo he dicho yo. No apaguéis el espíritu. Y digo esto, hermanos míos, porque ese rin constante del espíritu, porque el espíritu también tiene una voz que es un rin constante, nos avisa cuando hacemos todo lo contrario a lo que es la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios siempre va a estar ahí para avisarnos cuando hacemos todo lo que es contrario al Espíritu de Dios. Pero claro está, como la voz del Espíritu nos incomoda, a veces apagamos la voz del Espíritu. A veces apagamos la voz del Espíritu. Intentamos silenciar a Dios para que nada ni nadie nos remueva la conciencia. Porque esa es la realidad que podemos vivir y que vivimos muchas veces los creyentes en nuestras vidas. Pero fijaros, aquí tenemos un problema. En esto tenemos un problema, y el problema es que el Espíritu Santo nunca dejará de apagar su voz por más que nosotros queramos apagarla. El Espíritu de Dios nunca apagará ese ring, nunca apagará su voz como podríamos apagar el teléfono, porque el Espíritu de Dios siempre va a sonar en el creyente cuando el creyente se encuentre en algún tipo de peligro. Y hoy, hermanos míos, vamos a conocer a alguien que, insisto, yo no me puedo meter en su piel. Vamos a conocer a alguien que intentó, no el que vamos a conocer, otro. Pero hoy vamos a conocer a ese alguien sí, es una persona. Hoy vamos a conocer a alguien que intentó silenciar su fe, intentó silenciar su conciencia. Pero lo que este hombre no sabía, cuando intentó silenciar su conciencia, es que Dios tiene una serie de mensajeros que no entienden ni de rin ni de ran, pero que Dios utiliza a esos mensajeros para que nos moleste, para que nos dé un rin a nuestro oído y que llegue a nuestra conciencia. Por lo tanto, os ruego, hermanos, que prestéis mucha atención, porque el aviso más importante de la vida a veces nos va a venir cuando menos lo esperemos. Y es por eso que me gustaría contaros la historia de un canto. La historia de un canto que no tiene ni usa palabras. Es raro, ¿verdad?, que un canto ni tenga ni use palabras. Pues esa es la historia que quiero contaros hoy. La historia de un canto que ni tiene ni usa palabras, sino que es una explosión de luz en el alma, y que esa explosión viene a recordarnos todo lo que es bueno, todo lo que es justo y todo lo que es santo. Un canto que podría decirse que es la voz de Dios que nos avisa de un gran peligro que corremos. Un gran peligro que puede que nos afecte, pero, hermanos míos, por desgracia, también es una voz que el ser humano, y el creyente en especial y en particular, quiere apagar con frecuencia. Y os digo todo esto porque cuando Dios creó al hombre, Dios le puso como una especie de vigilante, le puso como una especie de centinela para que le avisara cuando el ser humano estuviera en peligro. Un vigilante, por cierto, que nada tiene que ver con nuestra razón, sino que tal vez podría ser considerado, como han dicho algunos, el 10º don del Espíritu Santo. Un vigilante que en ciertos momentos de la vida, en ciertos momentos de nuestra vida, toca nuestros corazones como si fuera una alarma que oímos, y la oímos cuando la maldad intenta entrar en nuestras vidas. Es la voz de Dios, hermanos míos, que nos avisa cuando hacemos lo que es injusto. Un canto que oímos en los momentos más oscuros, insisto, y difíciles de nuestra vida, y que actúa como si fuera una especie de despertador de nuestra conciencia. Y que es un canto que podría ponernos frente al llanto, escuchadlo bien, un canto que podría ponernos frente al llanto del arrepentimiento, pero que por desgracia, insisto, esa voz queremos eliminarla y queremos anularla y queremos olvidarla. Pero mis hermanos, en cuanto a ese canto que golpea nuestra conciencia, me gustaría hablaros de un hombre bruto y vasto, pero también un hombre valiente.
un hombre que se llamaba Simón, un hombre que juró lealtad hasta la muerte, y que todos le conocéis, pero que esa lealtad se desvaneció por 3 veces. Y cuando esa lealtad se desvaneció por 3 veces, ese canto le habló. Ese canto le habló. Pero fijaros, ante el miedo que este hombre tenía a los enemigos, insisto, su lealtad se deshizo por 3 veces, y fue entonces cuando ese canto le recordó su traición. Porque este hombre traicionó al Señor. Pero fijaros también en esto, que aquel canto no fue un simple sonido. Aquel canto no fue un simple sonido, sino que fue un estruendo ensordecedor que rompió el velo del autoengaño de Simón. Rompió el velo del autoengaño de Simón. Y justo cuando oyó por 3ª vez ese canto, porque lo escuchó 3 veces, Simón oyó la voz de Dios, la voz de Dios. Pero fijaros también en este detalle, que a pesar de que ese canto le recordó su fragilidad, a pesar de que ese canto que por 3 veces le recordó su fragilidad, la brutalidad de este hombre no le hizo irse ahí por la rama, sino todo lo contrario. Sino que este hombre, este Simón, permitió que el canto le quebrantara hasta partirle el alma, como se la quebrantó y se la rompió. Y os digo esto, porque tal como nos recuerda el Evangelio de Lucas, sus lágrimas de arrepentimiento fueron las aguas que lavaron la traición y la maldad de su pecado. Y fue entonces cuando Simón, el que había sido un cobarde, se convirtió en una roca firme. Y fue en aquellos momentos cuando ese hombre fue llamado Pedro. Ese hombre fue llamado Pedro, que fue el nombre que le pondría Jesús a Simón. Porque como todos sabemos, Pedro negó 3 veces al Señor. Pero hermanos míos, estamos hablando de un canto. Ese mismo canto que escuchó y quebrantó a Pedro, también fue el canto que persiguió al rey David en su adulterio y en su crimen. En su adulterio, cuando adulteró con la esposa de Urías, uno de sus generales, y su crimen cuando puso al marido de esta mujer para que le mataran en el peor frente de batalla. Pero cuando un profeta le señaló el pecado que cometió David, cuando el profeta Natán le señaló el pecado que cometió David, también oyó el mismo canto de arrepentimiento que escuchó Pedro. Pero fijaros en este detalle, que David no solo se arrepintió, sino que cuando oyó ese canto, se postró delante del Señor y escribió lo que todos conocemos como que el pecado siempre estaba delante de Dios. Él se consideraba que su pecado siempre estaba delante de Dios. Y ese reconocimiento de ser un pecador delante de Dios le sirvió para su salvación. Pero ese canto, amigos míos, que primero oyó Pedro, que luego oyó David, también es un canto que condena. Es un canto que condena. En el caso de Simón fue un canto para salvación. En el caso de David fue un canto para salvación. Pero a pesar de que es un canto para salvación, también es un canto que nos condena cuando nos negamos a oír la voz de Dios a través de nuestra conciencia. Porque esa es la realidad. Pero voy a deciros lo primero que nunca deberíamos olvidar. Que ese canto que nos muestra, ese ser que me resulta imposible meterme en sus pies, ese canto nos muestra el pecado. Ese canto nos confronta con el Señor. Insisto, es un canto que condena a quienes prefieren olvidar la voz de ese canto y miran hacia otro lado. Es decir, que hay algunos que escuchan el canto y que reconocen su pecado, pero que en vez de volverse a Dios en arrepentimiento, se hunden en el pecado. Y precisamente eso fue lo que le pasó a Judas Iscariote. Porque Judas Iscariote también oyó la voz de ese canto. Judas Iscariote, a pesar de que caminó 3 años con Jesucristo,
Su corazón estaba no en Cristo, sino en la bolsa del dinero, en la plata. Y os digo esto, hermanos, porque Judas escuchó, insisto, el mismo canto que David y que Pedro. Pero en su caso, el sonido de las 30 piezas de plata que llevaba en la bolsa hizo que traicionara a Jesús, porque a pesar de ese remordimiento que tuvo, no tuvo arrepentimiento. Y aquí debo hacer un alto y decir que no es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. No es lo mismo reconocer, Señor, he pecado, como reconoció Judas, que arrepentimiento. No es lo mismo, insisto, remordimiento que arrepentimiento. Y así fue como sucedió con Judas, que escuchó el canto de Dios, pero el ruido de la moneda de plata que llevaba en la bolsa tapó la voz del canto que le invitaba a arrepentirse, como invitó a Pedro y como invitó a David. Pero como nos recuerda Mateo 27, Judas, insisto, sintió remordimiento, pero no buscó el arrepentimiento, sino la desesperación que le mató y que le llevó a la condenación eterna. Y fijaros, a pesar de que la voz del canto le llamaba a Judas a arrepentirse, en vez de humillarse ante el Señor, prefirió la condenación. Porque eso fue lo que buscó Judas. Pero ese canto, mis hermanos, ese canto también ha sido ignorado. Ese canto que escuchó Pedro, que escuchó David y que escuchó también Judas, ha sido muy ignorado por muchísimas personas a través de los tiempos. Como por ejemplo se me ocurre que lo ignoró Nerón, el emperador Nerón, el que incendió Roma, de quien se dice que en sus noches más oscuras de locura era perseguido por el eco de sus crímenes. Pero algo parecido también sucedió con Poncio Pilatos. Poncio Pilatos también escuchó el canto de Dios. Poncio Pilatos fue exactamente alguien como fue este que acabo de nombrar, Nerón. Pero a pesar de ser un experto en derecho romano, porque Poncio Pilatos era abogado, era procurador, tenía la carrera de derecho, y a pesar de ser un experto en derecho romano, sabía que Jesús era inocente y no quiso oír el canto de su mujer que decía que era inocente y prefirió lavarse las manos ante Jesús. Pero voy a deciros otra cosa que tampoco deberíamos olvidar, que el canto, fijaros porque esto es muy importante, hermanos, algo que no deberíamos olvidar, que el canto que hoy pudiéramos estar oyendo en nuestros corazones, tal vez fuera la última vez que el Señor nos permita oír su canto para que nos arrepintamos. Y ese canto, amigos míos, ese canto que despertó a Pedro, ese canto que despertó a David, que despertó a Judas, pero que Judas intentó callar, como hizo, no es otra cosa sino la voz de nuestra conciencia. La voz de nuestra conciencia. Y ese es el centinela que Dios nos puso cuando creó al ser humano. La voz de nuestra conciencia. Pero no solo es la voz de nuestra conciencia, sino que es el regalo, el gran regalo que Dios nos hace para que oigamos y para que nos demos cuenta de nuestro pecado y nos arrepintamos. Por lo tanto, el gallo que cantó a Pedro. ¿Entendéis ahora por qué no me puedo meter en la piel de un gallo? El gallo que cantó a Pedro, que cantó a David, que cantó a Judas Iscariote, que cantó a Nerón y que cantó a Pilato, por citar algunos ejemplos, sigue y sigue cantando hoy. Y ese gallo sigue y sigue cantando cada vez que sentimos una inquietud en nuestra alma, cuando hacemos lo injusto delante de Dios. Y ese gallo canta y sigue cantando cada vez que el peso de nuestros pecados resuenan en nuestra conciencia y no nos dejan dormir. Y cuando eso sucede, estamos oyendo el canto del gallo de Dios. Pero hermanos míos, ese canto que no nos deja dormir no solo es el kikiriki de un simple gallo. No solo es el simple kikiriki de un simple gallo, sino que es el mismo Dios que nos grita a nuestra conciencia y nuestra alma y nos dice que despertemos. Y hermanos míos, este gallo, este canto grita y grita que despertemos, porque si ignoramos el canto de Dios, si pasamos 3 pueblos del canto de Dios,
el sonido de ese canto se formará en nuestra mente, en nuestros oídos y en nuestra alma con un eco de condenación eterna y nos recordará todo aquello que pudimos llegar a hacer, pero que por no oír el canto de Dios, nunca fuimos. Nunca fuimos. Pero, hermanos, si al sentir ese canto, que es una bomba en nuestra alma, si al sentir el canto de Dios, a través del kikiriki de Dios, y doblamos nuestras rodillas como Pedro o David las doblaron, y permitimos que el dolor por nuestros pecados nos lleven a la cruz, y al arrepentimiento, y no solamente a reconocer nuestro pecado, cuando permitimos que el kikiriki de Dios nos lleve al arrepentimiento, ese canto nos va a abrir la puerta hacia la vida eterna. Por lo tanto, no tengo más remedio que hacer una pregunta. ¿Qué vamos a hacer cuando oigamos el kikiriki de Dios? Cuando el gallo de Dios cante a nuestra alma. ¿Qué vamos a hacer cuando el canto de Dios nos acuse de un pecado que estamos cometiendo? ¿Qué vamos a hacer delante de Dios? ¿Lloraremos como David o como Pedro? ¿Lloraremos como David o como Pedro? ¿O dejaremos que el silencio de nuestro pecado nos arrastre a una eternidad sin Dios y sin esperanza, como le sucedió a Judas? Voy a daros una advertencia. Este gallo da una advertencia que no deberíamos olvidar, que nuestra eternidad siempre va a depender de cómo respondamos al kikiriki de Dios. Porque ese canto, si real y verdaderamente somos cristianos, hijos de Dios, nunca nos dejará en paz hasta que respondamos afirmativamente al canto de Dios o demostremos que somos unos falsos creyentes, como le pasó a Judas Iscariote. Y hermanos míos, esta historia del gallo santo, o del gallo de Dios, o del kikiriki de Dios, o de la voz de la conciencia, o llamémosle como queramos llamarle, esta historia del gallo que cantó a Pedro, que cantó a David, que cantó a Judas Iscariote, y que en cualquier momento podría estar cantándonos a nosotros, es el mismo canto y la misma voz que ha marcado y seguirá marcando el destino eterno del ser humano. A ver, cuando Dios creó al hombre, no había leyes escritas. Cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, no había leyes escritas, es verdad. Pero Dios le puso un centinela. Dios le puso una conciencia. Dios nunca nos dejó sin guía. Porque, insisto, nos puso un centinela, nos puso una conciencia. Y esa conciencia es la que nos hace oír el canto de Dios. Esa conciencia es la que nos hace oír el kikiriki de Dios. Una conciencia que no es como la voz que oímos cuando escuchamos al gallo o al perro del vecino, es verdad. Sino un estallido de luz y de sabiduría en el fondo y en el centro de nuestra alma. Porque eso es lo que pasa cuando oímos la voz de Dios. No la voz de un simple gallo, sino que es una bomba que estalla en nuestra alma. Una bomba de sabiduría que estalla en nuestra alma. Por lo tanto, mientras que la paz de Dios, y escúchenlo bien, hermanos, mientras que la paz de Dios reine y gobierne en nuestros corazones, ese gallo que cantó a Pedro siempre se mantendrá callado. Siempre se mantendrá callado, pero se convertirá en un trueno y en una bomba cuando caigamos en el pecado. Y se convertirá en una bomba porque la misión de ese gallo siempre ha sido, siempre es y siempre será la misma: traer a nuestra conciencia todo lo que es bueno, todo lo que es justo y todo lo que es santo. Pero voy a daros otro dato que tampoco deberíamos olvidar. Y esto es muy importante que lo entendamos. Que solo un llanto como el de Pedro, que solo un llanto como el de David, restaurará nuestra alma y nos salvará por toda la eternidad. Solo un canto que produzca un llanto como el de Pedro o un llanto como el de David será capaz de restaurar y salvar nuestra alma. La noche en el patio de Caifás, porque todo eso se rodeó cuando iban a crucificar a Jesús. Estaban en el patio de Caifás por la noche. Allí fue donde Pedro traicionó a Jesús por 3 veces.
jurando y perjurando que no conocía a Jesús. Pues como digo, la noche en el patio de Caifás posiblemente era muy fría. Y bueno, aquel que había prometido, Pedro, morir por su maestro, sentía que el miedo, el pánico estaba congelando su lealtad y por 3 veces negó al Señor. Por 3 veces negó al Señor. Pero que cuando oyó el tercer canto, él oyó el primero y no pasó nada, oyó el segundo kikiriki y no pasó nada, pero cuando oyó el tercer kikiriki, que ese fue el kikiriki de Dios, no fue solo el sonido de un gallo cantando, no, fue el mismo Espíritu de Dios que estaba destapando el pecado de Pedro. Y así canta Dios también a nuestra vida, cuando nos destapa nuestro pecado. Otra cosa es que queramos confesarlo y arrepentirnos. Pero voy a deciros otra cosa que tampoco deberíamos olvidar. Insisto, hermanos, tampoco deberíamos olvidar que el sonido que escuchó Pedro no solo fue la voz del gallo que posiblemente Caifás se comería asado al día siguiente, no. La voz del gallo que oyó Pedro fue la voz de la gracia de Dios, la gracia de Dios que le estaba recordando su pecado. Y fue la voz de la gracia de Dios porque fue la voz del Espíritu de Dios y no la del gallo la que le quebrantó. Y a partir de aquel instante, a Simón le llamaron Pedro, porque ese fue el nombre que le pondría Jesús. Tú serás llamado Cefas. Cefas es en hebreo, o mejor dicho, en arameo. Cefas es piedra, Pedro. Y Pedro, el Señor le puso ese nombre, o dijo que le pondría, que sería llamado Cefas o Pedro, porque él sería una piedra muy importante en el cristianismo. No la piedra importante del cristianismo como considera el catolicismo romano, pero sí una piedra importante dentro de la iglesia cristiana. Hermanos míos, a Simón le llamaron Pedro, insisto, porque ese fue el nombre que Dios, el Señor, decidió que Pedro tendría a partir de que él restaurara el perdón en Pedro cuando oyó la voz de Dios en el patio de Caifás. Y a David, hermanos míos, le sucedió 3/4 de lo mismo. Porque cuando Natán le señaló su pecado, el kikiriki de Dios, el canto de Dios, resonó y le partió su alma. Es decir, que David no solo no endureció su corazón, que podría haberlo endurecido como sucedió con Judas, sino que se postró delante del Señor y su arrepentimiento le hizo escribir el Salmo 51, que si mal no recuerdo, es donde él reconoce que su pecado, el pecado de David siempre estaba delante de Dios, a los ojos de Dios. Ahora, quiero que sepáis algo. ¿Sabéis qué significa postrarse? Porque aquí David se postró delante de Dios. ¿Sabéis qué significa postrarse? Hace alrededor de 8 o 9 años tuve el privilegio de predicarle al pueblo árabe. Tuve que predicar con una careta, no una careta de carnaval, sino que me puse una máscara, porque en aquellos entonces yo era el director de evangelización y misiones de la Unión Evangélica Bautista de España. Y entonces no podía poner en riesgo la obra cristiana en ese país árabe. Y entonces, pues cuando llamaron, yo prediqué un mensaje de 10 minutos, no más. Recuerdo que había una mujer que me traducía al árabe. Y cuando llamaron al arrepentimiento, allí había 15 o 20 hombres y mujeres que estaban tirados en tierra. Tirados en tierra. Así se postró David delante de Dios. Así mostró David el arrepentimiento por su pecado, porque se postró en tierra. Así que, hermanos míos, eso significa lo que hizo David. Eso significa postrarse delante de Dios. Pero voy a daros otro dato, ya estamos acabando. Voy a daros otro dato que nunca tampoco deberíamos olvidar. Y es que el canto de ese gallo no solo es un canto que salva, ya lo he dicho, no solo es un canto que salva, sino que también es un canto que condena. Y es un canto que condena porque a pesar de que Judas caminó junto a la luz y junto a Jesús, su corazón latía al mismo ritmo de la avaricia y al mismo ritmo que las monedas que iban en la bolsa, ya que era el tesorero del grupo. Pero voy a deciros
otro dato que tampoco deberíamos olvidar, que ese mismo canto que se oyó en el pasado y que se sigue oyendo en este día, ese mismo canto podría ser la última oportunidad que Dios nos dé para arrepentirnos. Porque en Judas así fue. Le puso el canto: Judas, arrepiéntete. Yo estoy convencido que si Judas se hubiera arrepentido, él le hubiese llamado y le hubiera dicho: Judas. Judas significa, el nombre de Judas significa alabado sea Dios, alabanza de Jehová. Si Judas se hubiese arrepentido, Jesús lo hubiese llamado, lo hubiese, como hizo el padre del hijo pródigo, le hubiera puesto un anillo y lo hubiese perdonado. Hermanos míos, el canto que pudiéramos estar oyendo hoy o mañana podría ser el último canto y la última oportunidad que Dios nos diera para arrepentirnos. Por lo tanto, el gallo que despertó la conciencia de Pedro y que Judas intentó acallar, ese canto y esa voz está en todos nosotros. Esa voz está en todos nosotros y esa voz es el centinela que el Señor nos puso cuando nos creó. Es nuestra conciencia. Y esa voz de la conciencia Dios nos la regaló, entendámoslo, para que pudiéramos arrepentirnos de nuestros pecados. Pero esa misma conciencia, ese mismo canto de ese gallo sigue y sigue cantando. Sigue y seguirá cantando cada vez que cometamos un pecado delante de Dios. Pero ese canto no es un sonido externo que todo el mundo oirá y que la gente diga: mira, a este le está cantando el gallo, ¿cuántos pecados habrá cometido? No es un sonido externo, es un sonido interno. Un sonido interno que canta nuestro corazón, insisto, para que nos arrepintamos. Por lo tanto, es un sonido interno. Y ese sonido interno es ni más ni menos, entendámoslo bien, ese sonido interno que sentimos cuando pecamos es el mismo Dios que está gritando a nuestra alma: arrepiéntete. Y arrepiéntete, como le gritó a Judas, como le gritó a Pedro, como le gritó a David. Por lo tanto, hermanos míos, pregunto: ¿vamos a permitir que el canto de la gracia de Dios nos salve? Porque ese canto de la gracia es para salvación, pero también es para condenación. Insisto, ¿vamos a permitir que el canto de la gracia de Dios nos salve o haremos oídos sordos al kikiriki de Dios? Y por último, y como conclusión a la historia de este gallo, de este canto, que ya me imagino que habréis entendido el por qué no me pude meter en la piel del gallo como me metí en la piel de Judas Iscariote o del ladrón de la cruz. Como conclusión a esta historia de este famoso gallo, pues querría hablaros de tres puntos que van a ser de vital importancia en nuestras vidas. 3 puntos, mis hermanos, que van a ser de vital importancia en nuestra vida. Primer punto, que para que el kikiriki de Dios no solo sea un grito lejano en medio de una tormenta o en medio de una tempestad que pudiéramos estar pasando en la vida, sino que sea un faro que nos guíe, es necesario que afinemos nuestros oídos espirituales. Y es necesario que afinemos nuestros oídos espirituales porque a pesar de que la voz de la conciencia sea un don de Dios, porque lo es, requiere que afinemos y que la cuidemos para que esa voz de la conciencia nunca se cauterice. ¿Qué sería que se cauterice la conciencia? Pues eso es lo que me viene a deciros el punto 2. Para que nunca se cauterice esa conciencia, es que nunca deberíamos entristecer al Espíritu de Dios. La Biblia dice en Efesios 4:30 que no deberíamos contristar al Espíritu, no deberíamos entristecer al Espíritu. Entonces, nunca deberíamos entristecer al Espíritu de Dios. Y nunca deberíamos entristecerle porque, insisto, Efesios 4:30 dice que no debemos entristecerle. Por lo tanto, y aquí viene la cauterización de nuestra conciencia, por lo tanto, cada mentira o cada acto de egoísmo que tratemos de justificar y tapemos delante de Dios, irá añadiendo a nuestros oídos espirituales una capa de cera que nos impedirá oír el gallo de Dios en nuestra conciencia.
¿Sabéis cuando vamos a la playa o no sé, hace algún tiempo que no nos cuidamos los oídos, pues no escuchamos bien y tenemos un poco de cera? Hay que quitar la cera. Pues esa cera es posible que la cera espiritual la tengamos en nuestros oídos. Y el tercer punto que deberíamos examinar, el tercer punto que deberíamos tener presente es que deberíamos examinar siempre nuestro corazón. Deberíamos examinar siempre nuestro corazón. Fijaros en la oración tan transparente con la que David se dirigía a Dios. Y era una oración de transparencia total, porque David quería que el Señor mantuviera abiertos sus oídos. Fijaros lo que dice el Salmo 139, 23 y 24. Fijaros en la transparencia del corazón de David ante Dios. Y era un corazón transparente porque nosotros no podemos esconder nada de Dios. Así decía David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Por lo tanto, hermanos míos, cada día y siempre a la luz del Señor deberíamos preguntarnos lo siguiente: Señor, ¿en qué momento del día me hablaste a través del gallo? ¿En qué momento del día o en qué sucedió a cualquier hora del día para que tú me hablaras a través del gallo? Y si me hablaste a tal hora del día, ¿te escuché, Señor? ¿O te pedí que guardaras silencio? Porque eso hacemos muchas veces. Señor, ¿te escuché o te pedí que guardaras silencio? No me hables más, no quiero saber nada de esto. Y hermanos míos, deberíamos preguntarnos todo esto, porque una confesión sincera como la de David siempre mantendrá nuestra alma y diariamente sana y limpia, y nuestra conciencia estará de pie delante de Dios. Y ya por último, y para finalizar, esta historia del gallo, que insisto, no he podido interpretar porque no me puedo meter en los pies de un gallo, por último voy a deciros lo último que nunca deberíamos olvidar: que fortalecer la voz de nuestra conciencia, permitiendo en cada momento que el gallo de Dios, el kikiriki de Dios, haga su trabajo, y el trabajo de ese gallo es que nos hable a nuestra conciencia y nos acuse cuando pequemos. Eso no se consigue, saber escuchar la voz del gallo de Dios no se consigue con un ejercicio mental, porque no es así. Eso es un acto de rendirnos y de someternos al Señor. Y por último, no olvidemos que Dios sigue muy interesado, hermanos, en nuestro futuro eterno, cantando y cantando cuando tenga que cantar. Así que el Señor nos bendiga para que siempre afine nuestros oídos, que el Señor nos ayude y que, insisto, mantenga nuestros oídos alerta para que siempre estemos atentos a lo que el Señor nos pudiera decir. Amén. Amén.